¿Cómo sería vivir durante meses y meses sin sentir la luz del sol en el cuerpo? Pasar inviernos completos sin tener el sol de frente y veranos con muy pocas horas de sol directo. Te invitamos a conocer Rjukan, la ciudad más oscura del mundo, y el creativo plan que llevaron a cabo para tener un poco más de sol. Si tuvieras que adivinar cuál es la ciudad que recibe menos rayos de sol cada año, ¿cuál dirías que es? O por lo menos, ¿qué región del mapa se te viene a la mente? Una opción que tal vez muchos eligieron es pensar en lugares cercanos a los polos. Dentro de los círculos polares, tanto ártico como antártico, en invierno se produce el fenómeno de la noche polar, por lo que hay días enteros en los que no se llega a ver el sol. En algunos lugares incluso pueden ser varios meses en los que no tendremos un solo amanecer. Sin embargo, en esos lugares sucede lo contrario 6 meses después. El sol ilumina durante todo el día. Mientras que no tendremos casi nada de sol durante el invierno, en verano casi nunca dejaremos de poder observarlo. De esta forma, aumentará el promedio de horas de sol si tomamos en cuenta todo el año. Una buena forma de verlo es con esta aplicación llamada Shade Map, que nos muestra a lo largo del año si hay sol o sombra en un lugar determinado. Podemos elegir el día del año y la hora, y así saber de qué manera el sol hace sombra o no sobre un lugar determinado. Veamos por ejemplo qué pasa en Longyearbyen, en el archipiélago de Svalbard. Esto sucede a lo largo de un día de marzo, cerca del equinoccio. El sol sale antes de las 6 de la mañana y se pone alrededor de las 18 horas. Sin embargo, será muy distinto si hacemos este ejercicio en el solsticio de verano. El 21 de junio habrá algo de sombra en algunos lugares, pero el sol estará presente durante todo el día. Lo contrario ocurrirá 6 meses después. En diciembre habrá días enteros en los que no veamos el sol. De esta forma, en la cuenta total a lo largo del año tendremos bastantes horas de sol gracias a lo que sucede durante el verano. Esto no ocurre de la misma manera si nos vamos a un lugar en particular llamado Rjukan, también en Noruega, pero bastante más al sur. Antes de contarte de qué se trata, te queremos hablar de MyHeritage, la plataforma que auspicia este video. Está hecha para rastrear tus antepasados y armar tu árbol genealógico. Al cargar la información que tenemos, MyHeritage la cruza con los datos de otros usuarios, y de esta manera se alimentan los distintos árboles genealógicos. En mi familia paterna está instalada la idea de que somos descendientes de italianos. Sin embargo, gracias a MyHeritage pude descubrir que esto no es del todo cierto. En esta rama encontramos apellidos de origen castellano: Gutiérrez, Rivas, Segovia. Claro, podríamos suponer que fueron inmigrantes españoles. Pero esto tampoco es cierto. Todos ellos eran argentinos. Y miren esta fecha, la más antigua que pude rastrear en esta rama. Pedro Francisco Rivas, el abuelo de mi bisabuela, nació en Buenos Aires en 1825, apenas 9 años después de la Declaración de Independencia de Argentina. Esto para mí es muy importante, ya que revela que hace 2 siglos ya había antepasados míos en la ciudad en la que vivo. Era una Buenos Aires muy distinta, claro. Apenas había 50.000 habitantes. ¿Habrán participado los padres de Pedro en la Guerra de Independencia? Si alguna vez fantaseaste con conocer a tus antepasados que vivieron en carne propia la historia de tu país, quizás MyHeritage pueda ayudarte. En la descripción del video dejamos el link para quienes quieran acceder a una prueba gratuita de 14 días. Ahora sí, vayamos a conocer Rjukan, que está ubicada a 180 kilómetros al oeste de Oslo, la capital del país. ¿Qué pasa allí? Que el pueblo está ubicado justo en un valle, cercado por 2 cordones montañosos. Esto provoca que durante gran parte del año el sol no tome la altura suficiente como para iluminar la ciudad. Veamos lo que pasa en el invierno. El sol se llega a ver en lugares cercanos, pero no en la ciudad en sí. De esta forma, entre el 28 de septiembre y el 12 de marzo no tendremos luz solar directa. Si lo vemos en el terreno es desolador, literalmente. El sol no se posa sobre el pueblo, aunque sabemos que está detrás de las montañas. Casi una sensación de impotencia para quienes quieren reforzar sus niveles de vitamina D. Ante esta situación se buscaron distintas alternativas. Una fue el teleférico, que se construyó en 1928. La idea era que los pobladores pudieran acceder fácilmente a la parte más alta de la montaña y de esa manera pudieran recibir los rayos del sol directamente. Mientras hay sombra en la base del pueblo, el sol pega en la ladera de la montaña. A poco de cumplir un siglo, todavía se puede visitar y son muchos los turistas que suben al teleférico.
Sin embargo, hay muchos teleféricos en el mundo, por lo que no resulta tan extraño este recurso. Pero sí lograron una innovación impactante: cómo lograr que los rayos de sol que pegan en la montaña lleguen al pueblo. Con esto que se ve acá, espejos. Se trata de 3 grandes, cada uno de 17 metros cuadrados, que se instalaron a 450 metros de altura. Están programados para girar según cómo lleguen los rayos del sol. De esa forma siempre se ilumina la plaza central del pueblo. Bueno, siempre que sea de día y que no haya nubes. No es una gran superficie lo que queda iluminada, son solo unos 600 metros cuadrados. Pero todos los pobladores ya saben qué tienen que hacer: ir a la plaza central dispuestos a broncearse en pleno invierno. La idea de instalar estos espejos no es nada nueva. Surgió en 1913, poco después de la fundación del pueblo. Sin embargo, la tecnología de ese momento no lo hacía posible. La idea quedó en el imaginario, pero no había planes concretos de llevarla a cabo. En 2005, el artista local Martin Andersen se propuso implementarlo. El 31 de octubre de 2013, justo un siglo después de que surgiera la idea original, inauguró su obra. Los espejos son controlados de manera remota desde Alemania y se ajustan a cada momento según la posición del sol. Actualmente viven unas 3.000 personas en Rjukan, aunque en 1920 llegaron a ser más de 8.000 habitantes. Si bien no es tanta gente, resulta llamativa la locación. ¿Por qué eligen vivir en un pueblo tan oscuro y con tanta sombra? A principios del siglo XX, en el lugar había solamente unas pocas granjas y algún paraje turístico. La empresa Norsk Hydro planificó la instalación de una planta de fertilizante en el lugar. Se hizo allí debido a que hay una cascada a unos pocos kilómetros, y era fundamental contar con recursos energéticos. Casi al mismo tiempo se construyó la central hidroeléctrica de Vemork, al pie de la cascada. Cuando se inauguró era la más grande de todo el mundo. De esta forma, en Rjukan se instalaron los trabajadores industriales junto a sus familias. Unos años después, en 1934, la empresa construyó una planta de hidrógeno al lado de la central eléctrica. Allí se obtenía, entre otras cosas, agua pesada. En la época de la Segunda Guerra Mundial, se pensaba que el agua pesada era uno de los elementos necesarios para la elaboración de la bomba atómica. Poco tiempo después, en plena guerra, la Alemania nazi invadió Noruega, por lo que controlaba la planta. Los aliados veían esto como un enorme peligro, por lo que intentaron destruir la central y la bombardearon. La historia del sabotaje realizado por los propios noruegos para atacar la planta fue increíble. De hecho, varias producciones narraron los hechos. La última fue una miniserie de 2015 llamada La Batalla del Agua Pesada. Más allá de aquellas historias, hoy Rjukan es conocida sobre todo por los espejos, que atraen a curiosos de distintos lugares. Sin embargo, no fue el primer lugar en el que se instaló esta innovación. Si bien lo habían pensado mucho antes, cuando se pusieron estos espejos en 2013, en este pueblo noruego ya había otra ciudad europea que contaba con un sistema parecido. Se trata de Viganella, ubicada en el Piamonte italiano y a solo 10 kilómetros de Suiza. El pueblo no llega a los 200 habitantes y también sufre algo parecido a Rjukan. Entre el 11 de noviembre y el 2 de febrero no recibe rayos directos del sol, aunque sí se pueden ver en las montañas cercanas. De esta forma, instalaron un espejo que tiene 8 y 5 metros por lado, a 1100 metros de altura. En este caso, se trata de una luz algo más difusa que la noruega, pero que abarca una superficie mayor. El espejo se inauguró en 2006, 7 años antes que el de Rjukan. Separadas por 1.500 kilómetros, ambas ciudades montañosas no se resignan y hacen todo lo posible para acceder al esquivo sol de invierno. Por último, nos gustaría conocer tu opinión. Si te ocurre alguna alternativa para tener sol en estas circunstancias, déjanos tu comentario más abajo. Y no te olvides de que en la descripción de este video te dejamos el link para que comiences tu prueba gratuita de 14 días de MyHeritage. Hasta la próxima.